¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Contrapoder. En 1968, un marino y un escritor gallego llamado Ramón Sampedro tuvo un accidente que le provocó una tetraplegia irreversible, lo dejó paralizado de cuello para abajo. Tras casi 3 décadas de vivir en esa condición y de luchar judicialmente por el derecho a la eutanasia, decidió poner fin a su vida en enero del año 1998. Tenía 55 años. Ocurrió en Boiro, en Galicia. Bebió un vaso con cianuro potásico que le prepararon, le acercaron a la boca y con la ayuda de personas que respetaron su voluntad, grabó un vídeo con sus últimas palabras. El vídeo se emitió en marzo del año 1998, el 4 de marzo de 1998. Han pasado 28 años de aquello. El jueves, 26 de marzo, pero de 2026, a la joven Noelia Castillo, de 25 años, se le practicó la eutanasia en el Centro Sociosanitario Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Dudo mucho que ustedes no estén al tanto del caso, dada la enorme repercusión mediática que ha tenido, ¿no? Noelia Castillo solicitó en 2024 a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña la autorización a una eutanasia. Ya saben que el padre recurrió esta medida y el recorrido judicial ha durado un par de años y la justicia le ha ido dando la razón a la joven, que ha logrado el aval de todas las instancias judiciales, ¿no? Desde el Contencioso número 12 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Supremo, al Constitucional. Este es un caso muy particular. Muy particular y muy duro por la propia historia vital de Noelia, especialmente llamativo, entiendo, por la edad que tenía Noelia, eran 25 años, y sin duda este caso ha reabierto un debate con muchas aristas, un debate público sobre la eutanasia, sobre sus límites legales, éticos. Yo he citado una serie de personas, tampoco quiero llamarlo debate porque me parece un tema que es difícil de encuadrar en un sí o un no, o en un Barça-Madrid, o en unas guerrillas típicas de debate. Entonces llamémoslo esto una serie de reflexiones o de preguntas que nos podemos hacer sobre este caso y sobre la eutanasia en sí. Y para eso hemos reunido, como casi siempre, a lo mejor de cada casa. Está con nosotros Julio Llorente. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de acompañarte en esta, ¿cómo lo has llamado? Sala de reflexión. Sala de pensar. Sala de pensar. Sala de pensar. Sí, qué mal... Alguno habría que mandarle a la sala de pensar de vez en cuando. Qué mal vende esto, sala de pensar. Sala de pensar, sí. Yo quiero ver un debate, quiero ver carnaza. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Está bien, Carla Restoy. Hola, Carla, ¿cómo estás? Yo prometo carnaza. Bien, en este rincón de pensar. Así me gusta, que haya polémica. Carla, gracias por... Carla, ¿te puedo llamar influencer católica? ¡Qué pereza! No, no, en absoluto. Soy una católica común que defiende lo católico donde esté. Todo el rato te llaman influencer católica. Y lo detesto. Yo no gano dinero con esto. No, pero sí que ganas dinero. No es mi profesión. ¿Tu profesión cuál es? ¿Se puede decir? Ya, no, tampoco lo sé, la verdad. Pues tengo un limbo, sí, en perdedora, como dice una buena amiga mía. Pues qué bonito. Buena parte, lo que tiene sobre todo son, eso sí es verdad, muchos seguidores. Sí, gente buena. Que quiere pensar. Que quiere, pues y que quiere garnaza. Y se la daremos. Está con nosotros también Pedro Insua. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien. Y si esto es un pensadero, ¿no? Sí. Yo soy de filosofía, que era el pensadero este que estaba Sócrates, ¿sabes? Que inventó la fórmula del meditatio mortis, sí. La filosofía como meditación sobre la muerte. Así que, pues bueno, pues aquí estamos, en el pensadero. Bueno, profesor de filosofía, y además tiene nuevo libro, que está ya en las librerías. ¿Cómo va el libro? Bien, Salamanca, capital del conocimiento, se llama. Y bien, yo creo que se vende solo. Esto es lo que tienen los grandes autores. Soy muy mal propagandista. Bueno, no sé si ya he convertido la mala propaganda en propaganda. La mala publicidad en buena publicidad. No lo has traído para ponerlo ahí. No lo he traído, no. Y está con nosotros Miguel Ángel Silva. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, bien acompañado y bien hallado. Periodista y torero. Bueno, antes periodista y después torero, entiendo, ¿no? No sé ponerte qué fue antes, si el huevo o la gallina, porque ya nací preguntando y creo que también pegando por ahí lance con la mano al aire. Me impresiona más lo de torero que lo de periodista. Sí. Pino. Sí, tiene algo más de valor, vamos a decirlo así. Vamos a decir que sí. Vaya semana, entiendo, ¿no? Vaya semana, vaya caso, el de Noelia. Ha tenido repercusión mediática, evidentemente. La historia es muy
Es decir, cuando digo es muy particular, es que al final todas las historias propias de eutanasia son particulares, toda la vida son particulares. Quizá especialmente llamativo este caso ha sido, entiendo, la edad que tenía Noelia, que sí, evidentemente era mayor de edad, tenía 25 años, ¿no? Pero ha sido especialmente comentado, especialmente seguido el caso de esta joven, que recordamos ha tenido un recorrido judicial de 2 años, porque las distintas comisiones han aprobado, en su momento aprobaron que ella recibiera la eutanasia. Es cierto que se paralizó porque el padre pidió que no se hiciera, o pidió que no se llevara a cabo. Al final la justicia le ha dado la razón a Noelia, y ya saben que la tarde del jueves se le practicó la eutanasia. Casi os pido una reflexión, ya que estamos en sala de pensar, de qué os ha sugerido esta historia, de qué os ha provocado, porque a veces también eso es una cosa muy de piel y muy de qué te pasa por el cuerpo cuando conoces historias de este tipo. Julio, empiezo por ti si quieres. Sí, bueno, yo lo que he sentido es estremecimiento. Estremecimiento porque si cada suicidio es un fracaso social, el suicidio asistido es un crimen social. Y es un crimen social porque el Estado, que en teoría debería velar por el bien de los gobernados, que en teoría debería custodiar la vida de los gobernados, le suministra a una de ellas, la muerte con una inyección letal. De ahí el estremecimiento. También compasión. Noelia Castillo es una víctima. Es una víctima de un verdugo que tiene su punto policéfalo, que es brumoso, etéreo, que en el fondo es toda la comunidad política. Una comunidad en la que por muchos motivos no ha encontrado motivos para vivir, motivos para seguir con vida. Una comunidad política que no se ha implicado con ella. Quizá nos deberíamos plantear qué país estamos construyendo, qué comunidad estamos construyendo. Si acaso la realidad que habitamos no es cada vez más áspera, cada vez más árida, cada vez más inhumana, y si no, deberíamos afanarnos cotidianamente en construir un país más acogedor, más cálido y más hospitalario. Nos deberíamos plantear si no se trata precisamente de eso, si a la cultura de la muerte no se la vence precisamente afanándonos en hacer de nuestra comunidad un hogar para todos en el que, sin obviar el drama que siempre existirá, sin arrancar de cuajo la cizaña, porque esa aspiración es quimérica, sino se trata de hacer un hogar en el que todos podamos encontrar motivos para seguir viviendo. Es una cuestión complejísima, que además no quiero agotar con la primera intervención, pero lo es porque el mal, como tantas veces, se traviste de bien. El verdugo se traviste de redentor. Extirpa el sufrimiento, por fin. Acaba con el sufrimiento, por fin. Y por tanto, los que nos oponemos a la extinción del sufrimiento, adoptamos contornos crueles. Queremos que la persona en cuestión siga sufriendo. Queremos prolongar su agonía, porque su misma vida es una agonía. Nos dará tiempo de debatir, pero estas son un poco las sensaciones que me ha provocado. Pedro. Bueno, yo, dispararía dos asuntos relativos a este tema, ¿no? El primero, claro, en principio, pues el hecho de que la muerte sea un destino de una persona y asistida por el Estado, pues un poco estoy en la línea que acaba de decir Julio, ¿no? Es un fracaso social, es decir, la vida tendría que mantenerse como fuera, ¿no? Aquí, claro, es una vida que está en un estado pues agónico, pero bueno, decía Unamuno que todos agonizamos en el fondo, ¿no? Todos estamos... El nacimiento es el inicio de la agonía. Todos estamos dispuestos a la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, todos agonizamos, ¿no? Decía Unamuno, ¿no? Que
criticaba a Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche decía es que el cristianismo adora un cadáver, ¿no? Entonces el anticristo, ¿no? que reclamaba Nietzsche, ¿no? Frente al poco sentido de la tierra del cristianismo y tal, adorando un cadáver, y Unamuno le respondía, es que no es un cadáver, está agonizando, ¿no? Y todos agonizamos, ¿no? Bueno, entonces, si es la agonía, digamos, el argumento para administrar la muerte, ¿no? Pues por estos, digamos, tesituras, ¿no? Pues sería un contraargumento en este sentido. Todos estamos sufriendo. ¿Cuál es el umbral del sufrimiento? Todos sufrimos permanentemente, más o menos, pero todos sufrimos. Entonces, si hay que evitar el sufrimiento en un estado de cosas, digamos, de un tipo de sociedad felicitaria, ¿no? En que, particularmente a través de la ideología norteamericana, en buena medida, aquí hay que decirlo, ¿no? Pues la felicidad es un derecho y un deber, ¿no? Tal como lo plantea la Constitución americana, ¿no? Entonces, claro, pues, pero claro, esa medida de la felicidad que suele estar abonada pues con todo lo que es el coaching y todo parafernalia ideológica en la que la felicidad pues no sabe muy bien lo que es, ¿no? Es determinados estados de entusiasmo, embriagadores, ¿no? No se sabe muy bien en virtud de qué. Entonces, claro, si se trata de evitar el sufrimiento, pues hombre, tendrían que administrarnos a todo el mundo la eutanasia, ¿no? Eso por un lado, digamos, la medida del derecho a la eutanasia, una buena muerte, si es el sufrimiento, pues me parece una medida poco sólida, digamos, un fundamento poco sólido en este aspecto, ¿no? Después, por otro lado, de una manera distinta, está el pim-pam ideológico que esto moviliza, ¿no? Es decir, se ha hecho una especie de ideal progresista, ¿no? La posibilidad de decidir sobre tu propia vida en esta tesitura, ¿no? Entonces, quien no defienda la posición de que esta mujer tiene derecho a morir en estas condiciones, pues es un facha. Pues esto, pero este pim pam pum prácticamente por esa ley del embudo se ha colado absolutamente todo. Ahora mismo, ¿no? Pues la sociedad española está completamente dividida en cualquier tema. Entonces aquí, como va por packs ideológicos, ¿no? Si defiendes que no hay un derecho a la eutanasia en estas condiciones, pues entonces ya te gustan los toros. Te gusta llevar la banderita aquí, o sea, va todo asociado, ¿no? Entonces hay estos digamos, esta especie de ramilletes de cerezas, ¿no? Que se van asociando y ya está. Entonces, ¡blum!, te meten ahí o se mete ahí y no se argumenta ya, se bloquea la argumentación, ¿no? Ya no se escucha la argumentación, se vacía completamente ideológicamente en el atrincheramiento ideológico y se impide, ya no se convierte en pensadero, precisamente, se impide cualquier tipo de debate sobre el asunto, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Y aquí no hay posibilidad de debate, ya un punto en que no hay posibilidad de debate, ya estás. Ya, en cuanto pones alguna cautela y no admites, digamos, del tirón, así como una evidencia progresista, el hecho de que la muerte asistida no pueda ser un derecho, o no se contemple como un derecho, se acabó, ya estás muerto, ¿no? Muerto, digamos, desde el punto de vista... Bueno, ya estás metido en una trinchera, o te meten en una trinchera ideológica, que a mí me parece un desastre para el debate público, ¿no? Y por último, por contrastar, como empezaste con lo de Ramón Sampedro, efectivamente es un fenómeno completamente distinto. Ramón Sampedro lo escuchábamos hablar muchísimo y argumentar, sin embargo, a Noelia no la escuchamos en ningún momento. Sí, la hemos escuchado. Sí, pero no una argumentación, un argumentario. Ramón Sampedro era una cruzada lo que tenía, que lo escuchabas, además argumentaba con mucha solvencia, ¿no? Sí, esta chica además ha sido en un momento muy concreto. Muy concreto. Y además ya la última entrevista no ha dado pie a... Exactamente, no hay un recorrido como el que tenía Ramón Sampedro, que
tenía, se refería a la literatura que había manejado. O sea, Ramón Sampedro, claro, era prácticamente que era un paradójico un poco, ¿no? Y ya termino de verdad. Era un poco paradójico porque decían, bueno, y este hombre con esta solvencia para demostrar o para probar la necesidad de su propia muerte, precisamente por esa solvencia niega a sí mismo, no merece la pena, un poco con ese logos, digamos, ¿no? Porque decía que era un cuerpo, era que era un alma encerrado en un cuerpo, tal, bueno, imágenes platónicas en el fondo, ¿no? Bueno, pues esto. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo has visto? Partiendo de la base de que quizás yo represente, ya te lo dije el otro día, el ala más dubitativo, porque creo que en el caso de Noelia y en el caso de la eutanasia o de la muerte asistida, convergen tantas aristas desde el plano de lo cultural, lo político, lo espiritual, el terreno de lo legal, que creo que tener una opinión acertada y muy sólida sobre esto pues es complicado. Sí que este caso en concreto, y además ya te hablo de todo lo que ha despertado en los medios de comunicación por la parte más televisiva mía, creo que, como apuntaba Julio, pues ha puesto de manifiesto claramente que es un fallo del sistema. Quizás no estemos siquiera delante de un debate de eutanasia sí o eutanasia no, ¿no? Estamos más delante de un debate sobre la prevención, el acompañamiento, la protección, que en este caso han fallado pues por las características, ¿no? y por la juventud. Y además creo que es un caso extremo, casi irrepetible, que ha trascendido más allá de nuestra frontera y en todas las televisiones y en muchos medios de comunicación de Norteamérica, de Sudamérica, han estado hablando estos días de esto. Y teniendo más o menos clara esa idea de que lo que ha fallado aquí es el Estado, que cuando en 2001 se aprueba esta ley también se le da al Estado la responsabilidad de regularla y de hacerlo bien y de hacerlo con ciertas garantías. Creo que en este caso sí que estamos ante un fallo manifiesto. Lo que sí tengo claro es que a mucha gente nos ha puesto delante de un espejo en el que nos está costando mirarnos. Escuchaba el otro día precisamente a Begoña Villacís, que era una de las impulsoras junto a su partido político en su día, Ciudadanos, de esta ley. También a Susana Díaz en nuestro programa, en Espejo Público, reconocer que quizás estaban equivocados pues por lo duro y por lo trágico de este caso, que lo que sí estoy seguro es que va a traer cola, ¿no? Y que, bueno, pues de algo que prácticamente no se hablaba en los medios de comunicación, y tampoco se hablaba porque hablar de la muerte es difícil. Y esto, si queréis, luego indagamos un poco en la idea esta de enfrentarte a la muerte también de una forma mediática y global, ¿no? Que la muerte esté en todos los corrillos, en todas las conversaciones, en todas las televisiones, en todas las radios. Por eso creo que sí que vamos a aprender mucho también de esta conversación y de este debate. Carla, ¿cómo lo has visto tú? Cuando en 2020 se aprobó la ley de eutanasia en plena pandemia, sin antes un debate, sin antes una propuesta de una ley que favoreciese los cuidados paliativos, yo creo que muchos teníamos claro que un caso como este iba a llegar pronto, iba a ser mediático, iba a abrir una veda para que la eutanasia, tal y como se había colado, pues empezara a ser pues algo mucho más común, como en los 80, bueno, yo no, pero muchos se escandalizaban por los primeros abortos, y ahora está totalmente legalizado. Creo que era muy ingenuo creer que la ley que se aprobó de eutanasia no iba a provocar esa pendiente resbaladiza que se había estado dando en todos los países como Bélgica, Holanda y demás, ¿no? Entonces yo tenía clarísimo que iba a llegar tarde o temprano. La verdad es que ha tardado más de lo que yo me pensaba. Un caso mediático que abriese una veda al debate. Y digo esto porque precisamente hoy me escribía una amiga mía que tiene trastorno límite de la personalidad, como Noelia, también a raíz de una situación muy dura. Y me decía, Carla, tengo miedo de que en mis momentos bajos yo ahora vaya a pedir esto, porque yo he estado además en varias ocasiones con ella y ella en ocasiones me decía, Carla, es que no quiero vivir, o sea, quiero morir, ¿no?
Y precisamente ese caso mediático ha abierto la veda. O sea, a la vista está que no se habla a día de hoy de suicidios como tal en televisión porque se sabe que o sea, el que se haga mediático favorece precisamente a que esa idea se propague entre muchísima más gente y muchísima gente que está precisamente pues, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Luego me venía mucho a la cabeza también estos días el caso de Excalibur, de cómo todos nos enternecíamos muchísimo con ese pobre perrito, ¿no? Que parecía que tenía no sé qué virus, y bueno, y qué pobrecillo. Bueno, es que era... El ébola, sí, nada menos. Claro, me venía a la cabeza el caso de Excalibur, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí está claro, se hace mucho más evidente esta doble moral. No me extraña que los Therians están de moda, si es que están de moda, yo aún no he visto alguno, pero porque realmente aquí decías, lo que ha fallado es el Estado. Sí, pero lo que ha fallado creo que no solo el Estado, sino es también la familia. Porque cuando nos refugiamos en el Estado, ese Estado es un leviatán que puede hacer con nosotros lo que queramos, porque si no entre nosotros nos matamos y nos acaba matando él. Entonces partimos también de un caso muy concreto que no creo que sea aislado, creo que es el caso de muchísimas más gente que nos pensamos, que está muy herida también por esa familia que supuestamente como hijos nos tendría que dar un marco de seguridad, un marco de esperanza, un marco donde se perdona, un marco donde te encuentras con tu límite, con el límite del otro, y bueno, y ahí aprendes, ¿no? Y aprendes de la miseria y también de la esperanza. Eso es lo primero que falla y luego viene el Papa Estado a rescatarte y en lugar de ofrecerte protección, lo que te ofrece no es esperanza, sino precisamente pues un contexto que no te ampara en absoluto porque los vínculos no son reales y hay personas que abusan de ti. Entonces ahí hay un montón de temas y la última cosa como que sí me gustaría mencionar aquí es que creo que es muy importante que tengamos en cuenta que una vida miserable, o sea, nadie quiere morir, lo que quieren es no vivir con sufrimiento. Y el ídolo de nuestro tiempo es la comodidad y el bienestar. Y en el fondo a nuestras generaciones nos han hecho creer que una vida sufrida es una vida que no merece ser la pena vivida. Y en el fondo, de forma natural, nadie quiere morir, pero quiere morir, en todo caso, por defender algo que merece la pena. Y se nos ha arrebatado esa capacidad de comprender nuestra vida como con una épica, con una heroicidad que nos permita ofrecer la vida solo por el amor, ¿no? Que eso es algo que yo creo que nuestras generaciones estaban muy claras. Bueno, yo creo que sí hay como un acuerdo en que el Estado, que podemos tener críticas al Estado en el papel del Estado, pero si el Estado está para algo, está creado para algo, entendemos que es para que la vida sea lo más cómoda posible, ya que está, ya que lo pagamos entre todos. Aquí la cuestión es, y mucha gente estará viéndolo, y habrá gente que pueda llegar a pensar, es si hay un dolor grave, crónico, imposibilitante, una enfermedad incurable, si debe existir el derecho a la eutanasia. Porque incluso cuando se aprobó esta ley en el 2021, en marzo del 21, las encuestas sí daban una mayoría, incluso creo recordar dentro de españoles católicos, de estar a favor de una eutanasia si se contemplaban estos casos. Me refiero, el que padezca un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, una enfermedad grave incurable, ¿no? Lo que se llamaba el contexto eutanásico, ¿no? Este es un poco el debate final de fondo, ¿no? Que no sé si ha reabierto Pero yo creo que eso no es tan debatible, o sea, creo, la eutanasia médica, digamos, pues ahí el debate desaparece un poco, se desdibuja, ¿no? Es decir, los cuidados paliativos, la necesidad, en último, de una decisión médica de conducir a ese cuerpo ya en estado vegetativo, en una serie de condiciones que ya no... Entonces lo que haría sería pues generar una serie de dependencias y una serie de necesidades en torno a la familia, en torno a que no, bueno, esto los médicos siguen haciéndolo, la eutanasia médica, esto se practica, ¿no? Entonces, O sea, y eso nadie lo pone en cuestión, en por principio. acabar con el encarnecimiento terapéutico, que eso no es algo que defendemos los que no estamos en contra de la eutanasia, que a veces se entiende. O sea, Claro, es decir, que si estamos exactamente, cuidados paliativos, digamos, la eutanasia como pues la última ratio, digamos, del cuidado paliativo, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que no se discute, o no está no es lo que se discute aquí. Lo que se discute aquí es la decisión, es decir, una decisión, y claro, cuando ya no puedes decidir, aquí es una decisión de
morirse y que el Estado te lo administre, porque entiendes, por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro yo creo que es el más claro, porque era un hombre, ya digo, locuaz, completamente posibilitado en todos los sentidos, tenía un verbo, ¿no? Pues bastante florido, además, muy solvente, y entonces, pues, un debate, bueno, yo sobre todo me acuerdo de la película, pero bueno, me acuerdo también de la película que hizo Amenábar, ¿no? Sobre el asunto, pero recuerdo también escenas, bueno, yo soy gallego y tal, y allí tuvo bastante, bueno, Manola Maneiro fue la cómplice, digamos, de asesinato, en este caso, claro, es un asesinato al final, ¿no? Entonces, al no ser el Estado quien se lo administró, obligaba, digamos, claro, en este caso de Ramón Sampedro, obligaba, porque no era legal lo que estaban haciendo, obligaba a alguien a ser cómplice de un asesinato desde el punto de vista legal. Entonces, es un debate diferente en este aspecto, ¿no? Porque el Código Penal sí le caía encima, ¿no? Entonces, claro, aquí el debate está en si se puede, si tomando esa decisión una persona del suicidio, en el fondo, el Estado te administra el suicidio. Este es el tema. Este es el tema a debatir. No los cuidados paliativos y la eutanasia como un intento de terapéuticamente ya salvar una situación que no que se puede decir. Entiendo que tú diferencias el caso de San Pedro de Noelia, porque dices que San Pedro, digamos, era más, no sé, consciente de lo que iba... Claro, toma una decisión, él lo fundamenta, lo razona. Claro, él en el fondo daba también un fundamento muy espiritualista, ¿no? Él decía que, espiritualista en el peor sentido de la palabra, es decir, él decía que era un alma ligada a un cadáver y querían liberarlo, en plan un Platón, ¿no? Sí, sí, total. Pero quiero decir, mucha gente dirá, bueno, ya, pero es que Noelia ha pasado durante 2 años, todas las comisiones que le han hecho de seguimiento, de decir, oye, ¿estás conforme con esto? Y ha dicho, sí, claro. Sí, no, ella la decisión también la toma, Claro, la sí, toma. Pero en en el caso de Ramón Sampedro, pues primero, tiene el elemento penal, que aquí no está, ¿no? Aquí precisamente lo que se recurre es jurídicamente y tal. Pero después, el recorrido, digamos, doctrinal que hizo San Pedro a la hora de fundamentar esto, pues era mucho mayor, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, decías la discusión que tuvo con un cura, tal, todo esto, ¿no? Y a pesar de que apelaba pues, a conceptos de lo más metafísicos, como digo, es decir, en el fondo, desde el punto de vista platónico, todos, de nuevo otra vez lo decíamos antes, ¿no? Todos somos, según el platonismo, pues un alma pegada a un cuerpo, a un cadáver, ¿no? Casi aprisionada. Encerrada en una cárcel, que es el una cuerpo. cárcel, el cárcel Sí. del alma. Entonces, y la muerte es una liberación y tal, que es el planteamiento platónico, que está, claro, que en buena medida es un planteamiento que viene a solventar pues, una situación de acerca del conocimiento, una cuestión epistemológica, cómo es que conocemos, cómo buscamos lo que ignoramos, saber recordar, y entonces para justificar el recuerdo, la anamnesis como conocimiento, pues entonces requiere de un alma previa, todo esto, ¿no? Todo lo que es la doctrina platónica acerca de la inmortalidad del alma que aparece en el Fedón de Platón, y que Sócrates está dispuesto a morir, ¿no? Recordamos quizás que la eutanasia más ejemplar, más es la de Socrática, ¿no? La Meditato Mortis, que dice es una meditación para la muerte. Entonces, Sócrates tenía la posibilidad de huir, que Critón le proporciona, su amigo rico Critón le proporciona el poder huir. Entonces, en el diálogo Critón dicen, no, yo no puedo ahora... las leyes me lo han dado todo y yo no puedo ahora ir contra las leyes de mi ciudad. Si mi ciudad me están pidiendo que muera, yo tengo que morir. Sí, pero es un caso distinto. Creo que tiene más que ver con el martirio que con el suicidio. ¿Se suicidó Sócrates? Yo diría que no. No, yo diría que tampoco. No. O sea, claro que veo que es, Igual que que es Cristo. un caso distinto. Exacto. Derecho a la eutanasia. Yo creo que es problemático por varias razones. El primero es... que se fundamenta en la idea de que el hombre, que no se ha dado a sí mismo la vida, puede dispensarse a sí mismo la muerte. Se trata, en el fondo, de erigir al hombre en señor de la vida y de la muerte. Y el hombre no es señor de la vida y de la muerte. Es problemático por un segundo motivo. Todos los actos humanos tienen una dimensión política. Todos. Hay quien dice, no, si esto solo le concierne a sí mismo. No, el suicidio concierne a toda la comunidad política. Y erigir, consagrar la eutanasia como derecho, afecta a la comunidad política en general. Afecta a los padres de Noelia, afecta a los allegados de Ramón Sampedro
y nos afecta un poco a todos. Y nos afecta un poco a todos. No hay un solo acto humano que sea estrictamente individual. Pero lo fundamental yo diría que es esto. El hombre no es señor de la vida y de la muerte. El hombre que no se ha dado a sí mismo la vida no puede dispensarse a sí mismo la muerte. Esto, por supuesto, refuta la idea liberal de autonomía. Esto contradice la idea liberal de autonomía, que para mí es el germen de este mal. Locke concebía la propia vida como propiedad del hombre. La vida nos pertenece y por tanto podemos disponer e incluso abusar de ella. Pero la realidad es que la vida no es una propiedad sino un don que se nos concede y que tenemos que administrar. Entramos en la valoración y en el concepto más de vida como algo, como una santidad, ¿no? Sí, no, bien. Sí, yo no voy a ocultar mi fe. Pero Tengo mi modo de mirar la ahí realidad. está, Julio, perdona, y ahora ya te dejo terminar. Sí. Digo, habrá gente que evidentemente que vea y que nos vea y diga, claro, pero lo dice desde su ámbito de creencia católica. No, pero es que no hace falta meter a Dios. No ha mencionado ¿Acaso a no es? Dios. ¿Acaso No, no no, es? no has Si es como mencionado a don, Dios. sí, Sí, es que está donada. No, Está donada por tus padres, el sujeto ¿no? que dona. Para empezar por tus padres. O te Tienes das a ti el mismo ombligo- la El vida. Padres ombligo tampoco te lo te donan. recuerda. Claro. Tus padres tampoco te donan. Si el no, es hombre una no es capaz de donación, generar es la una- vida, tampoco los padres. Pero ¿hasta dónde retrocedes? O sea, No, bueno, yo, O sea, no, yo no he metido. Es un don que nos encontramos. Dios no entra en mis Que nos cálculos, encontramos eso es sin haberlo merecido. Nos lo encontramos. Y por tanto, yo cuestiono la posibilidad de disponer de él y de elegirnos en soberanos sobre él. La vida no es propiedad nuestra. Creo que esa manera de referirse a la vida es el germen del mal, de este mal concreto. Y luego una tercera idea. Se trata de ver cuál es el fundamento metafísico, por decirlo así, de la eutanasia legal. ¿Qué visión de la vida humana subyace? Y lo que subyace es la idea de que algunas vidas son indignas. es la eugenesia. ¿Sí? De que algunas vidas humanas son indignas. De hecho, si la vida es indigna, si una vida concreta es indigna, si la vida es náusea, en realidad todo cuidado es encarnizamiento terapéutico. En realidad todo afán de curación es un empeño diabólico. ¿Qué debemos oponer a esta visión, creo que muy pesimista, de la vida humana? La afirmación, el énfasis en que toda vida humana, por dolorosa, por difícil, por lacerante, por desgarradora que sea, es digna de vivirse. Con la idea, enfatizar la idea de que la vida, hablaba Carla de que la vida merece la pena. Sí, la vida merece la pena en el sentido estricto de la expresión. Merece la pena. El milagro de vivir, el gozo de estar vivos, la maravilla de respirar, justifica con creces todo sufrimiento. Con creces. Tiene una expresión bellísima José Jiménez Lozano en uno de sus poemas. Quizá el sufrimiento sea el pequeño precio que debemos pagar por estar vivos. La idea es esta. El sufrimiento palidece ante la maravilla de vivir. Pero entiendo que para Noelia, La maravilla. evidentemente maravilla- el sufrimiento... la maravilla- Sí, no, bien. Sí, el problema es que luego tenemos que ir al drama concreto, sin negarlo. Sí, sí, claro. Pero claro, la idea de replicar al sufrimiento de una persona con su muerte, con la eutanasia, es parecida a la de resolver una dolencia muscular con una amputación. Sí. Me encantaría, Sospechosamente parecido. me encantaría añadir aquí como 3 ideas en relación con por qué dar la vida a un mortal, ¿no? ¿Por qué dar la vida a alguien que va a sufrir? Hay una película buenísima, libanesa, que ganó varios Globos de Oro, quiero recordar, que se llama Cafarnaum. Y va de un niño que vive en unas condiciones de miseria terribles, inimaginables para los que estamos aquí, probablemente también los que nos escuchen, que lleva a juicio a su padre y quiere que le condenen porque le ha obligado a vivir en unas condiciones faltas de afecto, faltas de recursos y demás. Y la película se desarrolla, voy a hacer spoiler, en ese niño que además acaba huyendo de casa y totalmente amargado, un niño de unos 10 años, por la vida miserable que le ha tocado vivir. Y en un momento dado de la película se encuentra por primera vez a una persona que tiene afecto a su hijo. Y de hecho es una persona cristiana, y aquí esto pues, puede tener que ver con lo que habíamos conocido como cultura occidental hasta hace poco, ¿no? Y ahí le cambia
por completo la perspectiva de la vida, porque nunca se había encontrado con ese ápice de esperanza que te da el ver el afecto de alguien de forma desinteresado por otro alguien. De hecho, tanto es así que se indica el inicio de la civilización cuando por primera vez se encuentra un fémur sanado. Y esto me lleva a la definición de la OMS que tiene hoy en día de lo que es salud, que en realidad estamos hablando de eutanasia, pero antes deberíamos hablar, ¿vale? ¿Y qué es salud, no? O sea, porque al final se puede eutanasiar a las personas que no están sanas y que están totalmente condenadas a vivir una vida sin salud. Pues es que la definición de la OMS de salud, y creo que es importante mencionar esto, dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, estamos súper enfermos. Claro, Y esto Carla, es muy pero- importante tenerlo en cuenta. Pero no podemos ser ingenuos y no podemos sacar de la ecuación a aquellas personas que están padeciendo una enfermedad terminal, un sufrimiento que se acucia, que con el tiempo es cada vez más grande. Decía Julio, la maravilla de vivir, el poder respirar como un derecho fundamental que me saca de la ecuación. No me refiero como- a él como derecho, es importante Sí. matizarlo. Pero mira, yo sí que en este caso, como católico, me gustaría sacar a Dios de la ecuación. Porque el caso de Noelia Castillo, hemos visto que es una chica que nace en el seno de una familia, unos padres divorciados. Creo que ella, a una edad adolescente, bueno, se la llevan a asuntos sociales, a un centro, y creo que incluso, o parece que sufre una violación grupal, y que este es el motivo por el cual ella tiene ese intento de suicidio, queda parapléjica. Creo que de rodillas para abajo. Hay vídeos que el padre ha mostrado en los medios de comunicación donde ella sí que podía andar ayudada de unas muletas y podía subir y bajar escaleras, y era una imagen muy diferente a la que ella luego quizás ha mostrado en esa última entrevista. Pero bueno, estábamos todos de acuerdo en que se podía haber hecho algo más, y el Estado ha fallado en la prevención, en el acompañamiento, y me gustaba la idea esta que exponía Carla, no solo del Estado, sino las instituciones, entendiendo la familia también como una 100%. institución que falla en esa adolescencia tan complicada de esta chica. Pero la eutanasia al final se concibe como la última de las alternativas, la última solución para aquellas personas que en el ámbito de los derechos fundamentales, solución final. donde está la autonomía, donde está la dignidad, deciden que no quieren seguir con ese sufrimiento tan extremo, acogiéndose a esos requisitos, porque esto es un proceso largo, tienes que pasar por esas comisiones. Primero un médico responsable, un médico consultor, que es independiente de ese primer médico responsable, que además es experto en tu patología, y después esa comisión de garantías, donde ya entra la parte más administrativa o estatal. Pero, ¿por qué para estas personas, o sea, por qué queremos de alguna manera tener una parte o una opinión, o queremos incidir en estas personas, por ejemplo, un enfermo de ELA, ¿no?, de esa esclerosis lateral amiotrófica, que saben perfectamente que tiene una fecha de muerte, y además ese camino que tienen que recorrer en esa enfermedad ya incurable es tortuoso, es de un sufrimiento físico? Pero porque su suicidio afecta al conjunto de la comunidad política. Su suicidio no es un acto individual. Sí, como, O sea, efectivamente, como no qué? somos seres solo individuales, somos seres colectivos, Porque y se mete a obviamente la el caso de cárcel Noelia nos ha afectado sí. a todos. Pero ¿por qué incidir? ¿Por qué no le permitimos a alguien que desea esclavizarse? ¿Por qué no le permitimos a alguien que desea vender sus órganos venderlos? Pues porque pensamos que el hombre tiene una dignidad que ni él mismo puede malbaratar, de la que ni él mismo puede disponer, que ni él mismo puede violentar, por mucho que lo decida libremente. Precisamente por eso. Y porque sabemos que todos los actos, en teoría individuales, tienen consecuencias políticas. Porque vivimos en una comunidad, y el suicidio de una persona no se puede disociar del destino de esa comunidad en conjunto. Añado una frase. Cuando el Constitucional entró a abordar la constitucionalidad de la ley de eutanasia, en respuesta a unos recursos presentados por Vox y por el PP, yo he leído una frase de la magistrada María Luisa Balaguer,
y a ver qué os parece para meter más argumentos a la idea, decía, la magistrada sostenía que la protección de la vida como valor y como derecho no se entiende sin el reconocimiento de la autonomía individual para tomar decisiones esenciales sobre el desarrollo de la propia vida, lo que incluye la voluntad consciente y libremente adoptada, con la información precisa, acerca del momento en que la muerte ponga fin al proyecto vital. Es que aquí hay que entrar qué es la libertad y demás, porque esa definición yo creo que parte de muchísimos, o sea, como que preconcebimos ya como que la libertad para todos es lo mismo y demás, ¿no? Y creo que, de hecho, antes, no sé qué comentabais, como que aquí ha sido como la derecha la que ha defendido la vida de Noelia, cuando tenemos el caso de nuestro país vecino Portugal, donde los comunistas fueron incluso mucho más guerrilleros a la hora de defender precisamente la vida de los más vulnerables, que eran aquellos que estaban en una situación tan vulnerable que incluso consideraban que su vida no merecía ser la pena vivida, ¿no? O sea, no merecía la pena ser vivida. Y hay una cosa que has comentado que me ha parecido como bastante interesante, que es ¿por qué me interesa a mí que esta persona viva, ¿no? Pues me interesa porque mientras haya vida y libertad y hay capacidad de redención, que creo que es algo muy común, Pero no, y no hablo de redención teológica, hablo de la capacidad de, oye, pues hay días en los que llueve y estamos, y te pongo un caso súper cutre, que es el de la lluvia, y estamos todos, o las mujeres que me van a entender, que estamos en momentos del mes, que vamos, o sea, no querríamos salir de la cama, y de repente al día siguiente no te das cuenta y sale el sol y las hormonas ya no van en tu contra. no y sale de el sol repente, para un enfermo de la Carla. sí sale el sol, mira Jordi Sabaté, mira Lola, una de Instagram que va en mi silla, y muchísima gente que Pero tengo a mi está alrededor. claro que hacia para ella no ha salido. Quiero decir, es que no es un proceso de un día no sale el sol y estoy entiendo yo, ¿eh? O sea, que son 2 años además de recorrido judicial en lo que ella ha ido confirmando paso por paso y cuál era su Pues es que decisión, que no entro a debatir si correcto o incorrecto. creo además que una de las cosas también claves es que toda esta burocracia que nos hacen, nos quieren hacer creer de que por la que se pasa, todos los protocolos y demás, estoy convencida de que se saltan en la mayoría de los casos. Y no lo digo yo, sino lo dice y en la decisión de el Noelia propio- estoy seguro que aunque se hayan pasado en esos 2 años todos los protocolos y todas las garantías que ofrece el Estado regulador de esta ley, creo que previamente hay, es un poco polémico decirlo así, pero hay una inducción a esa actitud de Noelia de no ver nunca el sol porque no se lo han enseñado, no le han abierto Es que las es el ventanas, punto. no le han ayudado, no le han acompañado. Mira, Y estoy de acuerdo en este caso en concreto, en el caso que nos trae hasta aquí. Pero me resulta muy difícil y creo que todos hemos podido tener cerca algún caso de una persona, por ejemplo, con ELA o con otra enfermedad degenerativa, donde esos rayos de sol se cuentan en pequeñas dosis y quizás sean del acompañamiento que puedan llegar a tener de las personas que estén en su lado, pero esa persona, mira, hay un documental muy bueno francés de Arte Regards, donde se ve cómo las personas que quieren recibir la eutanasia en Francia viajan casi en una especie de turismo necrológico a Bélgica, donde sí que es legal, no porque vayan a visitar cementerios y vayan a visitar, sino porque van a visitar su propia muerte, van a intentar pues recibir allí esa eutanasia. Y ves a esta gente en su día a día, le hacen un acompañamiento rutinario, cómo hacen deporte, por ejemplo, y cuentan, ¿no? Yo hago deporte como un deportista no para mejorar y para crecer en mis capacidades físicas y competir. Hago deporte sabiendo que es irreversible que yo termine pues siendo un vegetal. Y generalmente las personas que moralmente se enfrentan a esta decisión tan jodida de decidir libremente morir a través de una inyección, de una droga letal, son gente que aguantan y aguantan y aguantan hasta ese momento en el que pierden esa autonomía a la que se refería Carlos y que creo que es la que tenemos que tener en el centro de todo el debate. Os decía antes, desde mi condición de católico, en este caso sí que es verdad que pondera más esa libertad o ese ser más liberal en el terreno de lo bioético, ¿no? Tenía Julio ahí la palabra que me había pedido. Sí, han salido muchísimos Ya temas. dije que era un tema así, con muchas aristas y de Exacto. Pedro. O sea, tiene razón la magistrada cuando funda el derecho a la vida en la autonomía liberal. Por eso yo me he cuidado de no emplear el término derecho. Porque los derechos subjetivos, concebidos como se conciben hoy, nacen precisamente del ideal de la autonomía. Y es un ideal muy problemático. Si el hombre
tiene derecho a una autonomía, tiene derecho, de nuevo, a decidir cualquier cosa sobre sí. Yo se lo niego. Me lo niego a mí mismo también. Yo no tengo tal cosa como un derecho a decidir mi muerte. Y entiendo perfectamente lo que dices. Lo que pasa es que yo, siendo totalmente, como digo, y no soy el conocedor de la materia, y de verdad que mi opinión quizá también sea como la de Miguel Ángel, muchas veces muy dubitativa, ¿no? Yo leía sobre el caso y tenía a veces sensaciones y pensamientos de decir, pero ¿y quién soy yo para decir que está bien o que está mal cuando no es en un arrebato de ira o de tristeza, sino que es algo, entiendo yo, que evidentemente esto es un fracaso, que además de decirlo, del Estado. Lo he dicho al principio. No, y fíjate, lo decía bien Feijóo el otro día en un comentario que me gustó realmente, porque él tardó en pronunciarse, pero después dijo que este caso nos exigía una reflexión profunda, ¿no? Unas instituciones que debían proteger a una mujer como ella y que no la han protegido. No han protegido desde Nos queremos Por vivas, eso decía yo dicen, que ¿no? no es un debate de eutanasia, sino de protección, de acompañamiento, de prevención, de si esto ha funcionado o no ha funcionado. Bueno, Sí, perdón, que te he cortado. Nada, no, pero por matizar, es problemático también el derecho a la eutanasia porque obligas a un tercero a intervenir. Eso es. Obligas a un tercero a intervenir y, hombre, quizá no quiera hacerlo. Pongámonos en el supuesto de que ningún médico quisiese violentar tan flagrantemente el juramento hipocrático. ¿Cómo ¿Qué podría hacemos? ser ¿Le eso? forzamos? Ese es el problema de reivindicar un derecho, que exige la intervención de un tercero que garantice el cumplimiento de ese derecho. Ese es el por tema, eso ese debemos- es el tema aquí. Yo me esforzaba en decir que ese es vamos a ver, no es cuestionable o no se cuestiona la eutanasia médica. Eso no se cuestiona. Entonces aquí lo que se cuestiona es una decisión personal. Claro, dice, no, la vida personal, estamos hablando de la vida personal, en la que somos íntegramente responsables de nuestros actos, absolutamente. Y aquí yo saco a Dios de la ecuación, que soy ateo, pero Yo de vamos, momento no Es me que caso no, a no, Dios. no. saco a Dios porque, sea como fuere, incluso dentro del catolicismo, la justificación del libre arbitrio, pues todos los esfuerzos que ha hecho el catolicismo precisamente para llegar a esto, que la responsabilidad íntegra de todos nuestros actos somos nosotros mismos, es la autonomía. En ese sentido, sí, todos somos autónomos en cuanto que damos respuesta de nuestros actos, íntegramente. En ese sentido, sí. Exactamente. Entonces, como en ese sentido sí, somos responsables íntegramente de nuestros actos. Entonces, aquí el tema está en que, claro, nosotros... Claro que podemos administrar nuestra propia muerte, nos podemos suicidar. Lo que pasa es que es verdad que la muerte es algo que sobreviene, que no es algo que tú... Moralmente. Generalmente, como decía uno de nuevo otra vez, ¿no? Lo que buscas es vivir mejor, no morirte. Te encuentras con la muerte, pues la muerte no es una actividad que tú puedas desarrollar. Sino que, De hecho, si lo tienes en el caso, perdona, Pedro, es que si Noelia se hubiera... o sea, si el intento de suicidio que ella tuvo hubiera sido tristemente logrado, Sí. hoy no estaríamos hablando de... Claro. No, estaríamos hablando de Ana o de Marta. Evidentemente, Ella sabría quién es evidentemente Noelia este es otro Castillo. caso Exactamente. y yo que he podido incluso a veces llegar a trabajar sobre este asunto y hablar con familiares y con trabajos periodísticos, me refiero, el drama del suicidio sí es una cosa... Entonces aquí está una decisión libre, se supone libre, responsable, es un De acto libre de libertad, elección. de libre elección, ¿no? Y una decisión que ha tomado libremente, que quiere suicidar, que ha manifestado libremente, como todos los actos que hacemos son libres, por mucho que incluso, aunque nos sujetamos a los otros, a otro, aunque nuestra libertad es de decir, yo me esclavizo con este, bueno, pero es un acto libre, porque todos somos responsables de nuestros actos. Aquí tanto, se puede juzgar moralmente. estamos condenados, como decían los existencialistas, estamos condenados a ser libres, ¿no? Sí. Decía Moralmente. Ortega y tal. Ortega, Sartre y demás. Entonces, si echamos balones fuera de nuestra responsabilidad, estamos echando balones fuera. Se llama fariseísmo moral, ¿no? No, en realidad yo lo hago porque me obliga, no, pues no. Caso de Lucrecia que pone San Agustín, nada menos, ¿no? Es decir, libremente aunque la estén violando, pues ella no está, sigue defendiendo su libertad, aunque le estén forzando, sigue siendo una mujer libre. Entonces, en este sentido, claro, aquí el problema está en que una decisión está involucrando, y ahí tienes toda la razón, Julio, está involucrando al Estado entero, está planteándose como derecho que esa decisión que ha tomado la administre el Estado. Administra el Estado, porque ella no puede, igual que Ramón San Pedro, tenía que administrarlo a otra persona. Se hace dependiente de otra persona. Claro. Lo que damos por hecho, entiendo, Pedro, por entenderte, digo, no que no te entienda, digo, por aclarar, es...
O sea, la cuestión de la eutanasia siempre va a existir, me refiero. Claro. Va a existir alegalmente o No, socialmente. médicamente es una solución médica. Claro, un Ramón San Pedro, me refiero, va a seguir existiendo. La cuestión, entiendo yo, que el debate de fondo es si debe actuar o no el Estado. Claro, si debe intervenir. si esa decisión interpretada como derecho a morir, como no la puede administrar ella, porque entonces ya no sería debatible, se hubiera suicidado y punto. Sí. Que un eso no es un fracaso derecho, social. es sencillamente pues, una desgracia, Una desgracia. el suicidio, sin más. Pero aquí se trata de si el Estado, ante esa decisión personal, Debe pronunciarse. y pronunciarse no, Ejecutar, ejecutar, porque la entiende como derecho. Quien administra los derechos, quien da derechos es el Estado siempre. Los derechos, yo niego el derecho humano. Derecho humano, no hay derechos Esto humanos. es otro debate. No, pero es el mismo, es el mismo. Yo también los cuestiono. No, pero es el mismo derecho. En el fondo, quiero decir, es el Estado el que otorga esos derechos, porque solo si hay Estado hay derecho, no hay otra opción. Entonces, claro, si se reclama como derecho, esta es la cuestión. Si el derecho a la muerte, en estos términos, puede concebirse. Me interesaba Este es el tema. lo que decía Miguel Ángel, porque igual yo creo que también hay mucha gente que puede haberse sentido así, en el sentido de que decía también Begoña Villacís o Susana Díaz, que, por ejemplo, en el caso de Villacís, que en su partido, pues, digamos, votó a favor de la ley de eutanasia, fue uno de los promotores de regular... Pero perdona, es que ahora solo terminar el argumento, que se me quedó ahí a media. Perdón. Es que aquí se trata de que ese derecho, la acción del suicidio no la puede llevar a cabo esa persona, está impedida. Entonces, el Estado tiene que, aquí es donde está, tiene que asistir a ese derecho tiene que ser cumplido. Si se interpreta como derecho, este es el No tiene tema. un fundamento. Si lo hace el Estado, lo hacemos todos. Claro, Por eso pagamos digo, todos. el Estado somos todos, claro que extrínseco somos al todos. individuo, Somos todos. porque Entonces, participamos ahí de está el tema, es decir, si esa decisión Somos cómplices tiene que, de eso. como por sí mismo no puede tomar esa persona, no puede llevar a consumar, no se puede llegar a consumar esa acción, pues si el Estado tiene que hacerlo. Y hecha esa pregunta, ¿tú tienes respuesta? Yo creo que no. Que no puede considerarse eso un derecho, no puede consumarse, Que no tiene un puede, fundamento. no puede consagrarse eso como un derecho. Pero decirlo de Miguel Ángel, ¿cómo ha sido tu cambio? O sea, tú has tenido un cambio, con este caso entiendo, o a raíz de este caso, un cambio de perspectiva de pensamiento sobre la ley de eutanasia, sobre el derecho a la eutanasia. Bueno, es que lógicamente existe una fuga o existe un mal uso por parte de aquellos o aquel que tiene que garantizar que hasta que se llega a esta solución, como la última de las alternativas, se haya hecho un buen trabajo. Y refería antes a Villacís o a Susana Díaz, porque ellas mismas como implicadas en la aprobación de esa ley, que además precisamente no sé cuántos son los países europeos donde está despenalizada la eutanasia, pero no son muchos y España es uno de ellos. Se ponían delante de ese espejo incómodo porque estamos viendo el caso de una niña de 25 años que podía haber tenido otro final. Y no ha tenido otro final porque en ese proceso de depresión profunda, de una enfermedad mental como es ese trastorno límite de la personalidad, no ha habido herramientas para que esta chica tome otra decisión, pero desde la institución familiar y desde su círculo más cercano. Y además me daba mucha pena cuando el otro día, horas antes de llevarse a cabo esa eutanasia, una amiga, la mejor amiga de esta chica, intentaba hacerle cambiar de opinión. Era como ese último clavo ardiendo al que... Y decía la chica, es que llevo años sin tener un contacto con ella, pero aún así estaba allí a lágrima viva y había hecho una hora de coche para evitar que su amiga tuviese ese final tan trágico, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Que es un poco la pregunta que se haría Villacís y que se haría Susana Díaz y que me hago yo. Si teníamos claro desde una perspectiva liberal, en el terreno de lo bioético, que una persona
con autonomía puede ejercer ese derecho a un final digno, y teníamos claro que si había un sufrimiento extremo se podía llegar bueno, pues podíamos llegar a acogernos a esta ley donde se suministra una droga, una inyección letal para terminar con ese sufrimiento, porque existe un caso, decía Carla, esto iba a llegar o esto estábamos esperando prácticamente que ocurriese un caso así. ¿Por qué esta fuga? Yo lo que reclamo es que el Estado, como regulador de esta ley, que me parece buena para esos casos extremos de personas que puedan llegar a decidir sobre ese final tortuoso de una vida que no es vida, pues, y como garantista de ello, actúe de aquí en adelante de otra manera. Y esas comisiones sean más un criterio de mayor exigencia o sea, todo de otra manera. De todos modos, decía Carla lo del caso así como paradigmático de... Yo es que en eso siempre soy bastante pesimista, me refiero, la semana que viene hablaremos de otra cosa y ya está. O sea, el caso de abordar como decía Feijóo, una reflexión profunda, la reflexión profunda dura 2 días y el caso pasará tristemente, se olvidará y entonces no hablaremos ni de la... Gobernará la Cuando derecha. dice reflexión profunda es que no se Sí, tiene exacto, reflexión con su nunca. parábola, Habla ¿no? y cuál es la reflexión ¿Cuál es profunda. la Y las nuevas anuncios. ¿Cuál es la reflexión del... Me pedía Julio la palabra... Sí, brevísimamente, sí. porque Carla lleva un tiempo, Sí, perdón. Carla lleva un tiempo sin hablar, pero a ver, ¿qué es un final feliz? ¿Qué es un final feliz? Un final, perdón. ¿Qué es No nos vayamos por otro ¿Qué derrotero. es? No, de momento tenemos suficiente con este debate. ¿Qué es un final digno? ¿Qué es una muerte digna? ¿Una muerte carente de sufrimiento? San Esteban no murió con toda dignidad. Los mártires no murieron con toda dignidad. Rescato por aquí una frase que me he apuntado, frases para meterlas en el debate. Cuando se estaba debatiendo en el Senado francés la ley esta de acompañamiento hasta el fin de la vida, y se citaba la frase de Michel de Montaigne, decía: la muerte más libremente decidida es la más bella. La vida depende de la voluntad de otros, la muerte de la nuestra. ¿No es verdad? Bueno, yo meto frases para el debate, ¿no? Sí, no. No digo que yo esté de acuerdo con todo lo que No, ya, pero lo que digo, tú eres un cizañero. es mi papel al final. Exacto, sí, estás todo el rato ahí mi papel. buscando polémicas. Yo creo que no hay muertes dignas o muertes indignas. Hay vidas moralmente dignas y moralmente indignas. Hay vidas honorables y vidas que no lo son tanto. Y la muerte depende de cómo uno ha vivido. Y el sufrimiento forma parte de la vida, aunque Pero, a veces queramos esconderlo. Exacto. Y no se trata de edulcorar el drama, ¿eh? O sea, yo lo que no querría es que pareciese que por oponerme a la eutanasia estoy edulcorando un ápice el drama de Noelia, que no estoy considerando su sufrimiento, su desgarro. No, me hago cargo. E intento vivirlo con ella. E intento vivirlo con todos los que no ven un sentido a su existencia. Y empezaba diciendo eso. Esto es un crimen con el que debe cargar toda la comunidad política. Que debe cargar toda la comunidad política a sus espaldas. Porque es un crimen, en cierto modo, de todos. En cierto modo, de una comunidad política que no ha sabido acompañar a los que sufren, que no ha sabido brindar motivos para seguir viviendo. Vaya eso por delante. El problema es identificar dignidad con ausencia de sufrimiento, dignidad con placer, con bienestar, o indignidad con sufrimiento. ¿Vuelve indigna una vida el sufrimiento? ¿La convierte en indigna de vivirse? Yo no respondería alegremente a esa, Pero quizás esa quien pregunta. quizás quien tiene que hacer esa respuesta es la persona que está viviendo, como tutor de ese derecho. Pero ¿no? sabiendo que no puede decidir sobre que la vida, sí puede, efectivamente tenemos la facultad de quitarnos la vida, como facultad. No toda facultad debería consagrarse como bien o como derecho. También tenemos la facultad de apedrear a alguien y, hombre, yo no lo consagraría como bien o como derecho. O la facultad de mutilarnos. El tema es lo del derecho, no la posibilidad. La La posibilidad posibilidad es que es indiscutible porque tenemos El facultad tema es como de hacerlo correr, derecho, o sea, este ¿no? es el tema. Que el Exacto. Estado lo recoja como un Y derecho. luego, Esto es ¿por qué hemos llegado al punto de que el sufrimiento es identificado con la indignidad?
Porque ese Porque ídolo encontramos, es- sí, encontramos el sentido de la vida Pero en la pura diversión. Matizo, Julio, La el sufrimiento comodidad y el irreversible, prolongado y en condiciones extremas, que creo que está bien matizarlo, porque no es el sufrimiento de una depresión en un momento de tu vida, sabiendo que puedes tener una salida y que puedes tener un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, y que detrás está ese sol, que Claro, pero decía Carla. por eso yo añadía que esto no es un arrebato de me tiro por el balcón porque tal. Que Bueno, de lo todos fue. modos- de todos modos, el suicidio siempre es multicausal. O sea, no es Sí. porque me ha dejado el novio, me quiero quitar la vida. No. No, bueno, puede ser que sea eso. Pues según tengo yo entendido, no es No, el suicidio solamente puede- por eso, solamente por un No, motivo. pero- Hay varios motivos desencadenantes. Bueno, puede haber motivo, el suicidio, motivo por amor, es un clásico de la Sí, literatura. pero además. mira, Me refiero que puede haber unas bases previas Sí, de. después Y ya, puede haber y muchas cosas. y ya me callo. Creo No que te calles, incluso, por favor. incluso esa vida desgarradora es ontológicamente buena. Es intrínsecamente buena. Y por eso nos podemos referir a todo lo que ha ocurrido como, Es buena porque como es tragedia. vida. Un segundo. Por eso nos podemos referir a todo lo que ha ocurrido como tragedia. Por eso Pedro se refería a todo suicidio como desgracia. Debajo de esa afirmación, lo que subyace a esa afirmación es la idea de que la vida es intrínsecamente buena. Por eso podemos referirnos al suicidio como desgracia. ¿Eh? Si la vida no fuese intrínsecamente buena, no podríamos referirnos al suicidio como desgracia, sino como decisión libre, quizá como empoderamiento de la voluntad. Ya, Julio, pero Podemos referirnos como desgracia cuando porque bajas partimos esta de tierra, Termine Julio. Sí. porque partimos de una estructura metafísica concreta que afirma la dignidad y el bien de toda vida, incluso de las más dolorosas, incluso de las más desgarradoras. A ver, cuando bajas esto a tierra y cuando lo sacas del papel y de la teoría y tienes que acompañar a esos enfermos terminales sumidos en ese profundo dolor físico, psicológico, que además sufre también por el que tiene a su lado, que también le está viendo sufrir, ves que incluso los familiares de esas personas que están decidiendo poner fin a su vida entienden que esa vida no es vida y que por mucho que sea vida, no es digna. Vale, voy aquí a mencionar 3 ideas muy rápidas. Lo primero, ¿por qué yo no puedo decidir morir yo? Porque yo no soy yo. Yo soy yo y soy hija, soy hermana, soy amiga, soy pues madre, soy lo que sea. Pero no soy yo y yo como individuo. No, eso es yo creo que es una mentira, una falacia posmoderna. O sea, yo soy yo y mis relaciones tienen que ver con los demás. Que esos padres hayan perdido esa niña, esa hija, les afecta. Es decir, lo que yo hago con mi vida afecta a los que yo tengo pues una relación, o sea, afecta directamente, eso es muy importante, o sea, es como, no, hago lo que quiero, sí, pero es que lo que tú quieres también afecta a la vida concreta de otra persona y eso es muy importante entender. Sí, en el no caso de no deja de ser tu vida, al final. Claro. Política, quiero decir, social. Sí, Sí, pero sí, Carla, sí, sí. ese argumento era el que daba Ramón San Pedro, precisamente, como no soy yo solo, sino que estoy arrastrando No a quiero toda mi ser familia. y aquí Está y aquí enganchando vengo, mi familia a este cadáver. y aquí Esto vengo decía San Pedro. a mi segundo punto. Mi abuelo Joaquín, en el lecho de muerte decía, yo no me quiero morir porque os quiero mucho. Y mi abuela Rosa, que está muy mal de salud, dice, yo no quiero ser una carga. ¿Qué 2 puntos tan diferentes de enfocar ese sufrimiento? Uno visto como una carga, que de hecho es a lo que la sociedad nos está abocando, a esa idea de es que si me cuidan soy una carga y por tanto más vale que sea un desecho y que me quiten del medio, esa idea muy utilitarista de nuestra sociedad, y la idea de, no, yo me quiero quedar aquí porque aunque sé que tú estás dando mi tiempo por mí, sé que esto es bueno, porque mi vida es buena para ti, porque yo veo el brillo en tus ojos cuando me cuidas, aunque sea una carga, aunque sea un sacrificio. Y eso de hecho es qué bello es vivir y yo antes de ti, o Intocables si queréis. Qué bello es vivir es literal ese hombre que se ve tal y alguien le muestra lo bella que es la vida en tanto que hace bien a los demás. Y en cambio, yo antes de ti es una romantización de esa muerte que, de hecho, me atrevo a decir que hay un punto ahí de soberbia de no puedo soportar que los demás me cuiden porque esto lo entiendo como una humillación. Y no hay nada más humano que precisamente la dependencia, que de hecho es supernatural, de los demás. Y aquí creo que hay una educación que hay que rehacer en nuestra cultura, porque precisamente se ha enfocado el cuidado no como algo positivo, sino como esa idea de carga y además me condena a verme a mí mismo como que no soy útil, no puedo ofrecer, no puedo producir, porque en el fondo vivimos en una tecnocracia y un ser humano es mejor si es útil y si no, no hay dignidad. Por eso el debate de la dignidad. Y aquí, y última cosa como que quería decir con esto, es que sí quiero poner como un poco de, bueno, que entiendo las personas que defienden la eutanasia y más en casos como incluso el de Noelia, porque desde ese punto de vista de esta chica ha sufrido muchísimo, se entiende la eutanasia como una purificación del cuerpo.
Mencionabas antes esa idea que de hecho es que vivimos como en un neoplatonismo, de que el cuerpo va por un lado y además es una cárcel, y la libertad, la autonomía y por tanto el alma están ahí encarceladas. Y sí entiendo que esa gente que defiende la eutanasia, me he encontrado con un montón de gente, de hecho el otro día estuve en un colegio y en segundo de bachillerato la mitad de la clase levantó la mano diciendo que estaban súper a favor de que se le ofreciese la eutanasia a esta chica, y lo decían con esa visión de, con lo que ha sufrido, más vale que ya termine el sufrimiento. O sea, que también la eutanasia a veces tiene ese punto de ritual, casi, de purificación del cuerpo. Y eso también es algo como que yo misma, ¿no? Que es muy, no, condeno la eutanasia porque tal, no sé cuántos. Oye, la gente que defiende la eutanasia, en el fondo lo que subyace ahí es una idea de quiero el bien para esa persona, y Pero como es un no se le comentario puede... muy humano que todos podemos hacer, por ejemplo, en un funeral de un Sí. ser querido, ¿no? Cuando nos referimos y damos el pésame a las personas más allegadas y decimos, Ya está descansando. ya ha descansado porque la pobrecita o el pobrecito es lo que ha sufrido, ¿no? Yo, Carla, simplemente déjame que te cuente algo personal que a mí también me ha hecho dudar mucho de esto que comentabas, de ser una carga para la familia. Mira, los toreros siempre hemos tenido casi más miedo a las volteretas de un toro y caer mal, caer con el cuello, porque hay casos, ¿no? Y quedar parapléjico o tetrapléjico, que incluso a las cornadas. Y yo hace 3 años tuve una hernia cervical que, bueno, me tenía una compresión medular grandísima y en cuestión de un mes acabé en una silla de ruedas, perdí el control de los esfínteres total, o sea, todo lo que era pues, hacer pis, ir al baño de cualquier manera, erecciones. Me tuve que meter de urgencias el día de Reyes en el Hospital de La Paz. Y recuerdo que a mis padres le dijeron que me tenían que tocar la médula y me tenían que hacer, para ponerme una placa, una operación muy seria que conllevaba unos riesgos y entre ellos pues estaba el no volver a andar. Entonces yo, que siempre en esos miedos que tenemos los toreros y que muchas veces nos cuesta incluso hasta verbalizarlos, muchas veces me hacía esa pregunta y decía, si yo quedase postrado en una silla de ruedas, ¿me merecería la pena vivir? ¿Por qué no escribo una carta? ¿Por qué no? Y al final la respuesta era que sí, que merecía la pena vivir. Y el caso de Noelia, esta chica, ya te digo, de rodillas para abajo, en la paraplegia, o sea, podía haber hecho una vida normal, además ahora hay esos esqueletos de este tipo que te pueden... Pero, y tengo claro que el caso de Noelia, por eso yo no quiero confrontar en este sentido poniendo ese caso como el que yo defiendo para que una eutanasia sea legal. Pero es que luego te encuentras, y por eso te decía lo de bajarlo y lo de aterrizarlo al papel, casos de gente que son verdaderos dramas de vida, para ellos y por supuesto para su entorno familiar, pero que no, en los que incluso no existe ningún atisbo de esperanza. ¿Y por qué esas personas que tienen esa autonomía, sin una injerencia de un tercero, sin una presión económica, social, es que yo estoy siendo una carga, ¿no? Si es una voluntad propia y son personas que son conscientes plenamente de que alargar eso, cuando lleguen a ese grado de sufrimiento extremo, no es una necesidad y no es su voluntad, ¿por qué no? Porque cuando tú sufres no eres libre. Ese es el punto. No, pero yo creo que la situación es paradójica en la medida en que si tú tienes la posibilidad de tomar esa decisión, es que ya es digna de ser vivida esa vida. Es decir, Eso es. si aquí el tema es o se viene abajo, pero se viene abajo esa vida, desfallece, digamos, esa persona, pero porque no tiene capacidad de decisión y entonces ya se convierte en un asunto médico, o aparece la medicina, entonces desaparece el problema. Si aparece la medicina, desaparece el problema. Esto es como los dioscuros, ¿no? Si aparece la medicina, ya no hay problema, es una eutanasia médica. Pero cuando desaparece la medicina, cuando no se trata de medicina, sino de valor personal, de una decisión personal, de no querer seguir viviendo, pues ahí, claro, el asunto está en que si tú tienes capacidad de tomar esa decisión y das una serie de motivos, es que precisamente es una paradoja. Es decir, pues esa capacidad que tienes para decidir es la que te permite dignificar la vida que estás viviendo, porque estás teniendo tú tomando esa decisión. Es decir, tienes responsabilidad íntegra de tus propios actos. Entonces, se vuelve completamente absurdo. Pero incluso si no la tuvieras, yo estuve en Kenia en un orfanato de niños discapacitados, algunos es que de verdad que no tenían ni la mirada perdida, o sea,
y igualmente no tenían capacidad de decisión, además funcionaban a base de estímulos, pero igualmente esa vida merece la pena ser vivida. No, pero si O sea, tú tienes la dignidad para tomar esa decisión, pues es que tienes la claro, dignidad, aún más, no la has aún más, perdido. sí, sí, aún más. Entonces, Sí, sí. se mueve en una paradoja y a que además comprometas a la sociedad política para que se lleve a cabo, porque tú estás impedido, que se canalice en forma de derecho esa decisión, que es una decisión paradójica, me parece absurdo. Absurdo como reclamación de derechos, un derecho que no tiene sentido reclamarlo. Y sobre todo es eso, que estás tú mismo, eso es lo que decía de San Pedro, ¿no? Es decir, un hombre que es capaz de defender el derecho a la eutanasia como derecho de esa manera, es que está dignificando ya. Es que no Es tienes... absurdo a no ser que haya unos intereses tecnocráticos detrás, que creo que es lo que pasa, Sí, que hay bueno, un por supuesto. maltusianismo Vamos a ver, él también, infiltrado. También decía, bueno, es que mis decisiones a la hora de movilizarme y demás, pues requiere de una dependencia con los demás y por tanto está mi familia aquí sujeta y tal. Pero bueno, pero como con todo, efectivamente, al final pues somos dependientes de muchas cosas, por supuesto. Es Sí, decir, otra de las reflexiones que me salía, digo, en esta posición dubitativa que tengo yo sobre el asunto es la cuestión de clase en la eutanasia, ¿no? O sea, si miramos la lista de personas que han solicitado, por ejemplo, la eutanasia, ¿cuáles son las condiciones económicas de su vida? Es decir, ¿cuál es el nivel de que le puedan ayudar? ¿Le puedan, no sé, contratar una enfermera, un enfermero para que les pueda brindar una serie de cuidados? No tengo respuesta sobre la reflexión, me refiero que durante estos casos pues, también me daba por pensar un poco si mirásemos esto, si habría una cuestión de clase, porque también en lo que subyace evidentemente en todo este debate, tertulia, reflexión y demás, evidentemente el pensadero es el fracaso de un Estado, de un país. O sea, me refiero que ya por sí es un fracaso del Estado que 11 personas de media al día se quiten la vida, porque ya da respuesta de que no estamos afrontando ese problema. Pero bueno, me salía pensar lo de la cuestión de clase. Y la caída de un sistema de valores. Sí, o sea, podemos afirmar que es un fracaso, repito, porque asumimos implícitamente la bondad intrínseca, incondicional de la vida. Si no, no podríamos hablar de fracaso. Si pensásemos, Sino progreso. claro, incluso progreso, incluso empoderamiento de la voluntad. Este hombre ha tomado la decisión soberana de arrebatarse la vida, porque sufría o por lo que sea. ¿Por qué nosotros lo motejamos de desgracia, de tragedia? Porque partimos de la premisa de que la vida humana es incondicionalmente buena. Pero yo quería apuntar algo. Por supuesto hay que bajar... no, hay vidas que son indignas, ¿eh? Después podemos... Moralmente, claro, no bueno, ontológicamente. muchos otros moralmente, aspectos. sí, Quiero sí. decir, Pero- aquella persona que está completamente secuestrada por sus pasiones y que... Sí, y no, que claro, pero moralmente, pero o sea, moral, es sí, sí. Una vida distinguir indigna, entre sin dignidad embargo, ontológica claro. y Moral, dignidad sí. moral. Pero bueno, o sea, Ahí está la eutanasia que sí, hablamos la que hablaba fuera de micrófono. fuera del micrófono y de la que no se puede hablar. No tengo una- Mira, yo, Pues callar. por supuesto, no basta con oponerse a la eutanasia. Pensaba que la eutanasia también es la consecuencia lógica de las formas de vida contemporáneas. Los ancianos envejeciendo en geriátricos y rara vez, en algunos casos, recibiendo visitas de sus familiares. Los enfermos agonizando en hospitales sin alma, cuya sola contemplación estremece. Las personas que viven problemas familiares gravísimos, abandonadas en centros de acogida. No nos debería sorprender que pidan a gritos la eutanasia. No basta con oponerse a la eutanasia. No basta con afirmar la bondad intrínseca de la vida humana. No basta con cantar la belleza que florece alrededor de nosotros. No, también hay que afanarse, lo decía al principio, en que la comunidad política sea un hogar. Tiene Ana Iris una frase preciosa, dice, se trata de hacer del mundo lumbre. Es exactamente eso, hacer del mundo lumbre. Que nuestra comunidad política sea cada vez más cálida, más acogedora, más hospitalaria. Creo que nos estamos encaminando a lo contrario. La soledad. O sea, nuestra comunidad, nuestra forma de vida es cada vez más áspera, cada vez más inhumana. No nos debería extrañar que la consecuencia de todo eso sea la eutanasia. No nos debería extrañar que la gente no encuentre motivos para vivir. Individualismo. Por eso, exacto, entonces digo, efectivamente no se trata de oponerse, no basta con oponerse teóricamente a la eutanasia. Se trata de asumir la misión
en la medida de nuestras pequeñísimas posibilidades, o más grandes de lo que parece, de hacer del mundo lumbre. De que esta tierra sea un poco más habitable, cada día un poco más habitable. Y estamos dirigiéndonos exactamente en la dirección opuesta, o sea, en el camino de... Sí, pero eso no argumenta en contra de que sea un derecho o no. O sea, el buen deseo de No, que claro, cada vez sí. vivamos mejor y más, y no, pero ¿por qué no puede ser un derecho? Sí, Eso- Bueno, pero ya lo he dicho. Sí, Pero sí, ya lo he dicho, sí que tiene no voy a mucho repetir. sentido con que no tengamos que lamentar más Noelias en un futuro cercano. Claro, ¿no? y, Esto por porque- ejemplo, también sirve, deberíamos plantearnos por qué demonios somos la época histórica en que el número de suicidios es mayor. ¿Cuántos años Bueno, y ahí lleva el ser depende humano también el existiendo? Tema ¿Y por cultural, qué el el tema tema es- cultural, porque decías tú, es una crisis de valores o un triunfo de determinados valores Eso frente a es, otros. es que ahí- Por ejemplo, las sociedades Eso es, protestantes, eso ¿no? Que son Suecia y tal. Yo recuerdo yendo a Suiza y tal. Y vas por allí y buena parte de la gente es un fenómeno que aquí que en España choca, claro, y cuando ves aquello. Y entramos en un restaurante y había muchísima gente comiendo sola. Sí. O sea, que Claro. en España... Pues en existe España esa ya- Pero eso es cada vez más frecuente, ¿eh? respuesta que bueno, Juan Manuel de Prada dice que no, pero del catolicismo y de los jóvenes que buscan pues vivir rodeado de otro tipo de valores que están siendo la reacción a todo lo que comentaba Toda esta Julio. soledad. Es que sí, a sí. mí lo que más me sorprende, Ese o de las cosas sentido. que más me sorprenden y me aterran de este caso es que haya pasado en España. O sea, España, que es la cuna de la familiaridad, la cuna, o sea, es que nos sentamos juntos con la otra parte del Atlántico y estamos, o sea, es la cultura de la vida en mayúsculas, del saber vivir, o sea, como dicen en Twitter, el Mediterráneo moral, ¿no? O sea, ese concepto, ¿no? Realmente que esto pase en una sociedad como Suecia, tal, o sea, no me sorprende, porque al final, pues, es la consecuencia, es el último estadio de todo lo que se ha ido gestando, pero que esto haya pasado en España, donde nuestra cultura de raíz ha sido abrazar la vida, el cuidado y demás. Tenemos a San Juan de Dios como ejemplo, ¿no? O sea, bueno, y tantos otros, es que me parece incluso una imposición cultural que viene desde fuera. Un saludo O sea, a los televidentes suecos que nos estarán viendo. Que se cuentan por... Sí, bueno, porque se ha convertido en una cuestión muy ideológica, claro, una cuestión ideológica. Es una Cuando lo cuestión. convierte en una cuestión Bueno, ideológica, la cosa cambia. me tengo que ir yendo. Si queréis hacer una última reflexión o si queréis os pregunto por un tema mucho más liviano, que es si tenéis peli favorita de Semana Santa. Ben-Hur, La Pasión, ¿alguna película así en concreto de la...? A mí La Pasión Bueno, de Mel Gibson me gusta. Me parece interesante. Estrenan ahora, ¿no? Una buenísimo. pasión que dice... sí, Resurrección. Segunda Resurrección, ¿no? Sí. Pues yo no, es que fíjate, tengo que confesar aquí, lo voy a hacer con la boca pequeña. Pude ver... no la he visto. Pero no pude terminar de ver La Pasión de Mel Gibson, ¿eh? Por falta de... Bueno, al Por final te lo aprensión, sabes. por falta de estómago. De estómago. Y La película es sí, me durita. cuesta. Sí. Sí. A mí me encanta Marcelino Pan y Vino. Ah, está muy bien. La vi por primera vez el año pasado, creo, ¿eh? Partido con el vino. ¿Tienes alguna, Pedro? ¿Alguna película de Así, Semana Santanera, pues hablando de un sacrificio mortal y tal, pues hombre, típica de Semana Santa, no tengo así una favorita, no es que... Pero bueno, por citar una que tiene que ver con Cristo y la muerte y tal, pues La última tentación de Cristo de Scorsese, una película. Silva? Creo que no voy a tener mucho tiempo porque en Semana Santa soy una capellita muy activo, pero mira, tengo muchas ganas, pues lo pensaba esta mañana, de retomar Juncal, que es una recurrente para no olvidarnos también de dónde venimos. Eso es de toro, no es de Semana Santa. Pero es que esta toreo tiene mucho que ver con la Semana Mira, Santa. tengo que volver a haber hablado de la verdad de la corrida de toros y de lo que nos puede enseñar De la muerte, en la vida. este tema, sí, de la vida y de la Un montón. muerte, de la belleza que florece en medio del drama. Y por eso decía yo que este tema también ponía la muerte en el centro de lo mediático y es algo que no ocurre frecuentemente Totalmente, y que por sí, eso sí. también es Es que incómodo, ¿no? escondemos la El muerte. sufrimiento, la escondemos, muerte. la confinamos en geriátricos, en hospitales. Porque- El Ya cristianismo vivimos. precisamente es una de las cosas más significativas del cristianismo como religión, realmente es singularísimo en este aspecto, ¿no? Es que es un Dios que se muere. Exacto, sí, sí. Que eso es Es una cosa escandaloso. Bueno, y completamente ininteligible para la discusión que hay entre Celso, Sí. Y que se encarna hasta el Celso punto y de asumir Orígenes, toda ¿no? nuestra
toda nuestra debilidad, toda la nuestra muerte, vulnerabilidad, etc. la muerte además de Cristo, claro, es la muerte Todo de salvo Dios. el pecado. La La muerte- muerte de Dios. La muerte sacrificial como ejemplo de una vida entregada. Los Yo quería dioses son decir una inmortales. película. Ah, una película, venga, sí. Sí, Tenemos películas, sí. no sé si es propiamente Semana Santera, pero la diré Vale. aún así. Silencio, de Scorsese, ya que ha mencionado Pedro la última tentación. Silencio es una gran película, y también El Evangelio según San Mateo de Pasolini. Ya que estamos libres, el documental de la vida contemplativa, brutal. Es una maravilla. Algo más que vender, tenéis algo más que- Promociona tu libro. Ahora es el momento Hombre, de promocionar tu Incarnatus, libro. vender Tenéis Incarnatus algo para más que aprender vender a por aquí, vivir. lo podéis poner por la mesa y lo vendemos, ¿eh? Lo fundamental es ¿sí? que morir dignamente es haber vivido dignamente. Eso es lo fundamental. Julio Llorente, gracias por venir. Gracias a ti, Carlos. Perdón si me he puesto un poco intenso. No, está bien, siempre está bien. Carla Restoy, gracias por venir y tenerla. Gracias. Pedro Inso, gracias Pedro por venir. Iván Silva, gracias por venir. A ustedes, bueno, estuvo Iván Valencia, gracias por venir, Iván. Que sin ti no sale el programa. A ustedes, que pasen una estupenda Semana Santa, que es un momento muy bonito de comunidad, de arraigo. Y si tienen tiempo de preguntar, al que está así rarito, de preguntar si está bien. Y si necesita algo, es un buen momento, siempre es un buen momento. Pasen una estupenda Semana Santa, volvemos dentro de 2 domingos, si Dios quiere. Adiós.